Bien, vamos a seguir aquí en Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al versículo 29. Si estamos ahí, decimos amén y vamos a leer todos en alta voz para ver si podemos leerlo bien afinados. Muy bien. Dice la palabra de esta manera: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Bien. Esta es la parte que termina Gálatas capítulo 3. Recordemos que Gálatas en el capítulo 3 y 4 es una carta que está dedicada para la defensa del Evangelio. Él está defendiendo el Evangelio en contra de los judaizantes. Entonces, el apóstol va tratando asuntos de fortalecer la fe de los hermanos, de sacarlos de un problema que tenían ellos por los judíos, porque los judíos los habían trastornado su fe. Y entonces el apóstol escribe esta carta para aclarar bien las verdades del Evangelio, de la pureza del Evangelio, que si en este Evangelio debe ser puro y no estar mezclado con nada. Entonces, una de las cosas que el apóstol Pablo está haciendo aquí es que primero les demuestra a ellos que son hijos de Dios. En el capítulo 3, versículo 1 al 5, él demostró que por su experiencia ellos sabían que eran hijos de Dios, a pesar de que habían sido confundidos, porque una cosa es que uno sea confundido. Uno puede ser confundido a veces con enseñanzas, sin que se te quite tu filiación de hijo de Dios. Y esto sucedió con los Gálatas. Los Gálatas, el apóstol había entrado en Galacia, predicó el Evangelio, el Señor salvó en Galacia, porque Galacia no era una ciudad, Galacia era una región, y por tanto había muchas, déjame ver el tiempo que estoy. Había muchas ciudades, y cuando Pablo habla de a los Gálatas, está hablando no a una iglesia, sino le está hablando a varias iglesias. Por eso dice, cuando empieza la carta, dice Pablo a las iglesias en plural de Galacia, ¿verdad? Porque entonces es como una región donde hay varias iglesias, y esta carta va dedicada a ese lugar. Estos hermanos estaban confundidos y el apóstol demostró por su experiencia de que ellos eran hijos de Dios. Ellos les pregunta el apóstol si acaso no recibieron el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo fueron salvos? ¿Por su Espíritu Santo de Dios o por las obras? Pregunta el apóstol Pablo. Y demuestra entonces que la salvación que ellos tenían no era por obras. Cuando el apóstol predicó el Evangelio, no predicó ninguna obra, predicó el Evangelio puro. Entonces, él demostró a los Gálatas mismos que estaban confundidos, que ellos mismos eran testigos de esa gran verdad, porque ellos mismos eran salvos. Entonces, luego demuestra el apóstol, después de eso, hace una demostración de esta gran verdad del Evangelio a través de las Escrituras. Y para eso el apóstol comienza a invocar las Escrituras del Antiguo Testamento. Y saca desde Abraham, que también saca las partes de Moisés, empieza a sacar esas cosas, pero sobre todo el punto de Abraham, para hacer una demostración de que esa fe que ellos tenían no era algo que había empezado hace poquito, sino que era una fe que estaba prometida desde mucho tiempo antes y que el Señor se la dio a Abraham, que Abraham es el padre de la fe. Entonces, y cuando vemos la historia nosotros de Abraham hasta los tiempos de Pablo, ya pasaron, para los que leen la Biblia ahorita, que están leyéndola continuamente, ya pasaron 2000 años aproximadamente, desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos del apóstol Pablo. Ya habían pasado 2000 años cuando el Señor le dio la promesa a Abraham. Pasan 2000 años. Y Abraham había visto al Señor, porque él vio al Señor por la fe.
y entendió perfectamente porque creyó en las promesas de Dios por encima de cualquier cosa. Él las creyó. Y esa es la fe que Dios le dio a Abraham. Y esa fe que se le dio a Abraham se fue traspasando por los hijos de Dios, o sea, por los hombres de Dios, como Abraham primero. Luego su hijo, que se llamó Isaac. ¿Se acuerdan? Y luego Isaac tuvo otro hijo que se llamó Jacob. Ese es el resumen de Génesis. Bueno, para que lo sepan. Y entonces, en todos ellos, de Jacob, que tuvo 12 hijos, se fue traspasando a través de Judá. Y por Judá viene David y va llegando hasta los tiempos de Cristo. Entonces, cuando Jesús vino a este mundo, Él predicó el Evangelio. Él dijo que había venido para liberar a los cautivos, a liberar los que estaban en cautiverio. Y ese fue el punto principal. Cuando en Lucas capítulo 4 Él habló de esa manera, porque empezó su ministerio justamente de esa manera, abrió el rollo el Señor. Y entonces Él empieza a hablar. Y dijo Él que su ministerio que tenía aquí en este mundo, que a lo que Él había venido, era a liberar a los cautivos. Y ese fue el punto que estamos tratando ahorita. Porque el cautiverio, lo que el apóstol aquí va a enseñarnos va a ser dos cosas. Hay una cosa que tenemos desde los tiempos de Abraham, que es una promesa, y después se intercala o se añade a eso un pacto de la ley que es por Moisés. Pero que este pacto de ley no tiene nada que ver con que le ayude la promesa de Dios en absoluto. La promesa del Señor, la que era por fe, cuando Dios dio esa ley, no era con la función de que le faltaba algo en la promesa, sino que tenía un propósito muy específico, era con los seres humanos. Porque los seres humanos tenían que saber, y todos tenemos que saber, que somos pecadores. Para poder apreciar la promesa de Dios, que es por fe y que es por gracia, tenemos que verla en contraste con la parte contraria, que es lo que uno necesita. ¿Por qué tengo que yo necesitar la promesa de Dios? ¿Por qué? Si yo no me considero pecador, entonces yo no necesito nada de Dios. Entonces la ley de Dios fue puesta para revelar, no a Jesucristo. Nada más al Señor lo apuntó y al pecador lo lleva a sus pies y le apunta y dice el Señor, ve con él. Pero la ley de Dios fue dada para revelar el pecado. Y ese pecado, cuando está revelado en tu ser, que la ley como una luz potente entra en tu alma, y esa luz potente descubre todas las partes más oscuras que hay en uno. Y entonces tú te ves dentro de ti y puedes verte lo que hay en ti que tú antes no lo podías ver. Porque esa ley de Dios, esa es la luz del Señor. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esa ley de Dios es como un espejo. Un espejo que revela, solamente revela una cosa. Revela lo que tú tienes, pero no te ayuda en absoluta para nada. Cuando tú vas al baño y ves tu cara ahí, la ves en el espejo, y tal vez veas aquí una mancha o dos manchas en tu cara. Yo no creo que tú como que te ves manchado en la cara en el espejo, vayas al espejo y te vayas ahí en el espejo para que te quiten la mancha, ¿verdad que no? Porque el espejo nada más tiene la función de revelar lo que tú tienes. Él no tiene otra función, solamente revelar lo que uno tiene, y es la mancha de tu pecado, como la ley de Dios. El espejo nada más te revela pero cuando tú deseas quitarte esa mancha de tu cara que tu espejo te reveló a ti, entonces te vas abajito y ahí está el jabón, ¿verdad? Y ahí está el agua. Abres el grifo y entonces tú abres la llave, pones el jabón y te lavas la cara. Esa es la función del jabón, que te limpia, que es semejante como en la sangre del Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. ¿Ven? Entonces la ley tenía una función específica, que era revelar lo que somos. La promesa de Dios que Dios le dio a Abraham en un principio no tenía esa función. Simplemente decía,
que era por fe. Y cuando cuando Abraham le creyó a Dios en Génesis 15, pues dice que le fue contado por justicia. Eso. Pero si ustedes recuerdan a Abraham, el padre de la fe, desde que Abraham sale ya reveló sus pecados también. Porque mintió, porque se fue a Egipto, se fue a buscar otras cosas. Y él ya se va viendo un ser humano que tiene problemas con Dios, con él mismo, con su pecado. Pero que en esos problemas que él tiene, Dios le dio algo que él no tenía anteriormente. Y eso no se lo dio su conciencia, se lo dio la promesa de Dios. Y esa es la promesa que Dios quiere que tengamos nosotros, ¿verdad? Es la promesa a la cual quiere llevarnos Pablo. Pablo quiere sacar a los Gálatas de ese estado en que están ellos en la ley, que se traen con el espejo aquí porque quieren limpiarse, buscar sus pecados. Y quiere que sepan lo claro que es la ley y también lo claro que es el Evangelio. Entonces, la ley solamente revela el pecado y el Evangelio revela al Señor Jesús. Son dos cosas. Los seres humanos, cuando hablamos de la ley, estamos todos de acuerdo en que entendemos esas cosas. Cuando se habla de pecado en el ser humano, entonces cualquier persona en ese mundo tiene una ley integrada en su corazón, inmersa dentro de él, que es en su conciencia, que le dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando se habla de la ley, oímos cosas que son para uno, que son conocidas. Pero el Evangelio no. El Evangelio del Señor viene del cielo, viene y es revelado en Cristo. En Cristo se revela el Evangelio. Entonces, es a través de Cristo es a través de predicar a Jesucristo que la persona puede alcanzar la promesa del Señor. Y el apóstol Pablo está justamente para aclarar esas cosas. No sé si estoy hablando muy filósofo, pero quiero que entendamos bien esto, porque eso es parte importante. Bien. Cuando el apóstol desarrolla este capítulo 3, él los va llevando y va diciendo que entonces los hermanos que están aquí y Abraham, y también tenemos a Moisés, esas dos cosas que están ahí, nos dice que hubo una época anterior al Señor Jesús, que esa época es la época legal, porque en el versículo, vamos a leer para atestiguar estas cosas bien. En el versículo 19 de Gálatas capítulo 3, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Se fue añadida a causa de las agresiones. Y aquí viene una palabra. Esta palabra quiero que la noten muy bien y la subrayen también, porque dice la palabra hasta. Esta palabra hasta, entonces te está revelando el tiempo. Te revela hay un tiempo anterior y un tiempo posterior. Porque el texto dice así, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida, y aquí está el propósito de la ley, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. Entonces, la ley tenía una función hasta un momento, significa que era temporal. Porque dice hasta que viniese quién la simiente, y esa simiente era Cristo. Cuando Jesús vino, entonces cuando la ley lleva al pecador ante Cristo, entonces ahí acaba su función, ya no tiene más función. Cuando la ley de Dios, cuando Jesús vino, entonces la época legal, todos los ritos, todas las ceremonias que había antiguamente, todas las sombras, todos los tipos, quedan en el pasado. Porque ahora la realidad había venido, que es Cristo. Cristo vino, entonces ya no tiene por qué hacer más ceremonias, no tiene por qué matar más animalitos, porque ya el Cordero Pascual había sido sacrificado por nosotros. ¿Me entienden? Entonces, esa es la función que tenemos aquí. Y luego dice el apóstol, ahí siguiéndole el sentido, que esto nos lleva entonces a que antiguamente, en la época legal, la ley tenía
la ley tenía la función de revelar el pecado. Entonces, para que alguien peque, tiene que tener una ley. Si no tiene ley, no puede pecar. Y uno como gentil que no somos judíos, también tenemos una ley en nosotros mismos, ¿no? Y transgredimos en contra de nuestra propia conciencia. Sabemos que pecamos, bien. Pero en esa época anterior, Pablo dice que todos, versículo 22 de Gálatas, que todos estaban encerrados bajo la ley. Encerrados. Gracias. Dice, hermano, que tú lo encerró todo bajo el pecado. Gracias, hermano. Bajo el pecado. Entonces ya lo que aquí está mostrando Pablo es que quiere hacer una cosa. Quiere que todos los seres humanos se den cuenta de que no hay ni un solo ser humano, porque dice todos bajo el pecado, que no hay ni un solo ser humano que no esté bajo el pecado. Por lo tanto, todos los seres humanos están encerrados. También usan la palabra confinados. Y esa palabra confinados, estamos hablando de prisiones de alta seguridad. Bien. Entonces todo el mundo está encerrado. ¿Bajo qué? Bajo el pecado. Y también los judíos decían, también nosotros estamos bajo la ley. Estamos también confinados, atrapados. Entonces eso es lo que estaba, es decir, la posición del Antiguo Testamento, que antes estaban ellos, era una posición de encerrados. Jesús cuando vino, dijo, yo he venido, Lucas 4, yo he venido para liberar a los cautivos. He venido para eso, vino para dar libertad a los cautivos. Entonces, ¿a qué cautivos? Bueno, a los cautivos estaban encerrados, dice el apóstol Pablo aquí, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Había un encierro de todos los seres humanos, pero en ese encierro Dios había tenido una promesa ahí incrustada entre ellos, y que si usaban esa promesa de Dios, podían salir de la prisión. Y esa llave, esa promesa que es la fe en Jesucristo. Entonces, la posición que había antiguamente de las personas, tanto en el mundo gentil como en el mundo judío, es que estaban bajo pecado, y los judíos estaban bajo la ley de Moisés. Y al estar bajo la ley, estaban ahí bajo pecado. Por tanto, todos estábamos, como dice la palabra de Dios en Efesios. En Efesios, miren en Efesios capítulo 2, voy a leerlo porque es importante para introducir esto. Versículo 11. Dice Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, versículo 12 de Efesios 2, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Esa es la condición en que se encuentra la gente. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Lo ven? Y sigue diciendo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció, aquí está la palabra, las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. ¿Quiénes estaban cerca? Por los judíos. ¿Quiénes estaban lejos? Los gentiles. Entonces cada uno. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Leí mucho, pero era necesario leerlo. Porque nos estamos llevando aquí, el apóstol está diciéndonos que
¿Cuál era la posición que había antes de Cristo? Estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, alejados de los pactos, alejados de las promesas, estaban sin Dios. Entonces, todo hombre en este mundo que está bajo el pecado, está sin Dios, está sin Cristo, sin esperanza. No tiene esa ventaja. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Esa es la posición que estamos ahí. Ahora, una vez más, ya llegando acá, llegando a lo que estamos leyendo nosotros, el apóstol nos dejó en un estado de prisiones, de estar convictos, así nos pone en ese estado, y en ese estado de estar en prisión, encerrados, pues uno que está preso siempre quisiera salir, ¿verdad? Ahora, la diferencia de un preso en esos tiempos a un preso después, cuando muere, es muy diferente, porque antes, aquí todavía está preso, pero tiene una esperanza, una promesa de Dios. Cuando venga o cuando pase este mundo, que ya no tenga más esperanza, estará siempre preso, arrojado en las tinieblas de afuera, y nunca más tendrá esperanza. Pero hoy tiene esperanza. Si está preso, si está sin Cristo, si está sin esperanza, si está sin nada de eso, tiene una esperanza si cree en Cristo Jesús. Bien. Ahora bien. Dice, pero versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces, ya aquí en este texto nos trae del versículo 19 hasta acá, porque dice, pero venida la fe, esa fe que anunció antes, ahora dice, pero ya la fe llegó. Ya la fe llegó. Ahora, si estamos en esta fe, ya no estamos bajo ayo. Un ayo aquí, en este pasaje, hablando de la ley, que era como un ayo, y un ayo era como un cuidador de niños. Dicen que era como un maestro, pero era más bien como uno en los tiempos de Roma, porque el apóstol aquí está hablando bajo el imperio romano y usa las leyes romanas. Los romanos tenían esclavos en sus casas, y muchos esclavos de ellos eran gente muy educada, que incluso llevaban las cuentas financieras de los amos. Tenían esos estudios, pero eran esclavos, pero eran esclavos educados. Otros esclavos se dedicaban al campo y hacían los trabajos del campo, pero había otros esclavos también que eran los ayos, y este sentido eran cuidadores de niños, los conductores de niños, los que los cuidaban. Este esclavo, desde que el niño era pequeño, se le encargaba el esclavo a él, que era como una niñera. Se le encargaba el cuidado del niño, el amo le encargaba a ese niño para que él lo cuidara. Y así que este esclavo, que estaba dedicado para eso, él todo su tiempo en su niñez de la persona este niño, él se encargaba de llevarlo a la escuela, llevarlo a clases, traerlo, y también educarlo, e incluso también de corregirlo. Tenía esa función. Así que hay una etapa en la cual dice el apóstol que se está bajo el ayo, y el ayo aquí es mientras está en una etapa de niñez. ¿Me entienden? Entonces hay una etapa donde quiere decir que la ley del Antiguo Testamento fue una etapa de niñez. Todo el Antiguo Testamento que tenemos era una etapa de niñez, porque en esa etapa de niñez, voy a leer el versículo 26 para conectar este punto. Dice el versículo 26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero quiero que veamos el versículo 25 y 26 juntos. Dice, pues venida la fe, ya no está bajo ayo. Quiero que sepan, que vean este punto. Venida la fe. Lo que vino es la fe. Entonces, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Esa fe que vino, ¿verdad? Esa fe que vino, esa es la fe por la cual somos hijos de Dios. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Y cuando leemos estos pasajes,
26, 7, 28, 29 y 30, hasta el 29. Un punto que se va a destacar aquí va a ser que es en Cristo. Todo lo que se va a hacer ahí va a ser en Cristo. Miren bien. Dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ahí está, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, allá como conclusión, pues ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que, venida en la fe, el tema de hoy va a ser la filiación, no por ley, sino por la fe en Cristo. Ese va a ser el punto principal de hoy que quiero enfocar, porque estamos en Cristo, pero por la fe en Cristo. Antes estaba en la ley, ahora en Cristo. En la ley solamente conoces sus pecados, y en Cristo conoces la salvación, conoces la misericordia de Dios. En la ley tú no conoces esas cosas, porque la ley no tiene misericordia de nadie. La ley solamente te acusa, te condena y te arroja al infierno. Siempre te está señalando los pecados. Eso es lo que sabe hacer la ley. Y eso Dios la puso justamente para eso. Es decir, para que una persona sea salva, primero tiene que saber que es pecador. Y esa es la función de la ley. Cuando Jesús dijo que se predicase el arrepentimiento y perdón de pecados, cuando mencionó la palabra que se predicase arrepentimiento, quiere decir que se predique también la ley. Porque es la ley la que te va a... Uno se arrepiente de qué cosas. No me arrepiento de conocer a Dios, de que me haya salvado. Me arrepiento de mis pecados. Pues el único que me hace a mí ver mis pecados son dos cosas. Uno, la ley de Dios. Y la otra, el Espíritu Santo de Dios que está en este mundo y convence al mundo de pecado. Entonces, el Espíritu Santo de Dios usa esa ley y trae convicción del pecado al ser humano. Una vez que el hombre sabe que es un pecador, entonces está ansioso de ver algo que lo ayude, donde agarrarse para poder salvarse. Y aquí viene el Evangelio. Aquí es cuando viene el Evangelio. ¿Y cómo se toma el Evangelio? Pues por la fe en Cristo. No hay otro medio, no hay otra forma. La única forma de salvarse es por la fe en Cristo. Así que, dice Pablo, versículo 26. Aquí empezamos ya. Dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son hijos de Dios? Versículo 26. Todos. Bueno, cuando ven este pasaje, los universalistas dicen, bueno, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Hay una doctrina que se llama el universalismo. Y ellos predican que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Porque Él nos creó. O sea, porque somos sus criaturas. Todos somos hijos de Dios, así que, por lo tanto, todos somos salvos. Es una forma de doctrina, una doctrina completamente equivocada, ¿verdad? Y hay una verdad equivocada en el sentido de que la utilizan para que todos seamos salvos, pero todos somos hijos de Dios en el sentido de la creación. Porque cuando usted lee la genealogía de Lucas, capítulo 3, Lucas comienza su genealogía desde Cristo y se va hasta el tiempo de Adán. Y cuando acaba con Adán, entonces dice, y Adán, hijo de Dios. Va diciendo, tal, hijo de tal, tal, hijo de tal, y Adán, hijo de Dios. Y como todos venimos de Adán, todos somos hijos de Dios. En ese sentido, pero Adán fue creado. Adán no fue redimido. Adán no tuvo esas cosas. Adán, en ese momento, cuando fue creado por Dios, por creación. Dios lo creó directamente. Y todos los seres humanos somos creados. En ese sentido, todos somos hijos de Dios. Pero cuando usted va a ver el Antiguo Testamento, no sé si sepa estas cosas que le voy a decir o no, pero
pero no hay hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver palabras en el Antiguo Testamento como que hay, a Israel le llama a mi hijo, deja ir a mi hijo, a Israel, dice, ahora estamos leyendo Éxodo, ¿verdad? Cuando leímos Éxodo, ahí estamos leyendo que le dice Faraón, pero le dice Moisés a Faraón, que de parte de Dios le dice que deje ir a su hijo, a Israel su hijo, deja ir a mi hijo para que me sirva. Y así, entonces a Israel como una corporación le llama a su hijo, pero no lo hace en forma individual. ¿Me entienden? A nosotros como iglesia somos un cuerpo en Cristo, pero a cada uno de nosotros, al estar en Cristo, somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo le llamaban a los antiguos si no eran hijos? Porque cuando vemos la palabra hijo, la vemos en Israel. La vemos también aplicada para los ángeles. Ángeles buenos, por supuesto. No ángeles malos, sino los ángeles buenos. Así lo vas a leer en Job, ¿verdad? Y también en la parte de los salmos. Vas a leer esas cosas. Como si lees Job capítulo 1, versículo 6, dice que vienen los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, se refieren a los ángeles. Y le llama también hijos de Dios. ¿Por qué hijos de Dios? Porque Dios los creó. En el sentido de la creación son sus hijos. Solamente ahí. Pero estos hijos, en cuanto a nosotros, estos hijos que son los ángeles, nunca perdieron su filiación, pero los que la perdieron nunca más la recuperaron. Si los ángeles malos que se perdieron jamás recuperaron su filiación como hijos. Los seres humanos, esa es la diferencia. En Adán, cuando él pecó, Dios ya desde antes que el mundo fuese, ya había provisto eso. Ya lo había planeado. Pero cuando el hombre pecó, entonces Dios reveló lo que ya tenía planeado de antes y reveló que una simiente vendría, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y entonces ya reveló la promesa del Señor. Que hay una promesa de Dios donde puede haber una destrucción de aquel que derrotó a Adán. Y si hasta ahí cuando Dios dio esa promesa, no dijo más el Señor, nada más dio una promesa muy escueta. No explicó más, simplemente la siguió. Pero en cierto sentido los hombres habían comprendido que por eso querían tener siempre hombres. Los hombres, las familias querían tener siempre. Tener un hombre en la familia era una bendición porque todos esperaban que a través de ese hombre llegara la simiente. ¿Me entienden? Entonces, ¿man? De ese varón. De ese varón, sí. Entonces, tenemos que se llaman los hijos de Dios, el hijo de Dios a Israel, a los ángeles. Y los ángeles cuando pecaron no fueron redimidos, ninguno tuvo redención. Pero también le llama hijos de Dios a los gobernantes. Hay una parte en los salmos que le llama a los que están los que gobiernan, le llama a sus jueces, le llama a sus hijos. Lo utiliza esas palabras. Pero en el uso individual no va a encontrar usted en el Antiguo Testamento a nadie que le llamara es mi hijo. ¿Cómo le llamó el Señor entonces a los hombres? ¿Cómo creen que le llamó? ¿Cómo le llamó el Señor a Moisés? Mi siervo Moisés. Cuando murió Moisés, dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Entonces, en el epitafio que tenía Moisés, aunque su cuerpo no se encontró, ¿verdad? Pero hablo simbólicamente, como si lo tuviera. En su epitafio dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Nunca dijo que era su hijo, ¿verdad? Porque en la ley, todos los seres humanos estaban encerrados esperando aquella fe, que por esa fe, entonces, se constituirían en hijos de Dios. ¿Sí lo entiendes así? Bien. Ahora, voy al pasaje de nuevo otra vez, porque aquí este pasaje debe entenderse bien. Dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿A quién le dice todos? Bueno, le dice a los Gálatas. Porque los Gálatas, y cuando habla aquí de todos, son los Gálatas. Todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. La única forma de llegar a ser hijo de Dios es por la fe en Cristo. No hay otra forma de hacerlo así.
San Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Bien, vamos a leerlo. San Juan 1, 12. Ustedes ya lo saben de memoria, pero quiero que lo leamos bien. Dice este pasaje: mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A los que creen en su nombre. Es lo mismo que leemos acá, cuando dice el versículo 26 de Gálatas: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Es la fe en Cristo, ¿verdad? Se cree en Él. Entonces, dice, pues, los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio, ¿qué cosa le dio el Señor a los que creen en su nombre? ¿Qué les dio el Señor? Potestad. Poder. Le dio el Señor, y también se traduce como derecho. Y dice, a los suyos vino, A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron. Así, y a los que creen en su nombre. ¿A quiénes lo recibieron? Solamente los que creen en su nombre. Entonces, esos que creen en su nombre son los que les dio, el Señor les dio, y si les dio, significa que antes no lo tenían. ¿Verdad? Entonces, si antes no lo tenían, ¿cuál era la posición de ellos antes? ¿Cuál era su posición antes de conocer a Cristo? Los enemigos. ¿Cuál cree que era su posición? Romanos 5, versículo 10 dice así. Miren, este pasaje. Romanos 5, 10. Dice, porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos? Enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Me entiende? Cuando éramos enemigos nosotros, entonces, ¿cuál era la posición de una persona? ¿Cuál era mi posición antes de conocer a Cristo? Éramos enemigos. A la gente no le gusta saber. La gente quiere saber que son sus amigos. Pero la Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Por eso dijo Job, amístate ahora con Dios y por ello te vendrá bien. Y tendrás paz y te vendrá bien. Entonces, nuestra posición antes de Cristo era de enemigos. Y por ser enemigos de Dios, ¿teníamos su bendición? Efesios 2, versículo 3. A ver. Sí, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, o sea, antes, ¿no? En otro tiempo, haciendo, a ver, me perdí, perdón, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Lo ven? Entonces, primero, éramos enemigos, Romanos 5:10, y por consecuencia, porque hay enemistad, ¿qué acarrea la enemistad para con Dios, para un enemigo? No tenemos la confianza. Pues acarrea la ira de Dios, esa ira de Dios es la que el Señor quiere quitar de nosotros, ¿verdad? Quiere quitar, eso es lo que dice San Juan 3:36, fíjese en este pasaje. San Juan 3:36. Los que creímos ya la han quitado. Dice este pasaje en San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Otra vez hablamos del punto, o sea, la condición, creer. Quien cree en el Hijo, la promesa es vida eterna. O sea, la promesa de Dios es vida para el que cree. Entonces dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que la condición de cualquier persona en este mundo que no conoce al Señor, si tú estás aquí escuchándome y me estás escuchando, tu condición, si tú no conoces al Señor, es que estás bajo la ira de Dios y necesitas
una sola cosa, que creas en Él, porque esa es la única cosa que te va a ayudar a alcanzar esta promesa de vida eterna. ¿Lo ven? Entonces, somos hijos de Dios. ¿Cómo? Por la fe en Cristo. Bien. Y luego dice el pasaje, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, o sea, ya el apóstol dice que todos los hermanos en Galacia, todos, porque habían creído antes y habían experimentado, sois hijos de Dios. ¿Cómo lo sabía Pablo que eran hijos de Dios? Porque habían creído, ¿verdad? Pero diríamos nosotros, pero hermano Héctor, tenían problemas ellos, tenían problemas en doctrina, porque ellos tenían un problema en la cuestión de que estaban confundidos. Sí, hermano, tú puedes estar confundido en ciertas cosas, pero si tú crees en Cristo, lo que determina tu salvación no es si tú crees diferente de mí en otras cosas. Si creemos diferente en ciertas doctrinas, hay gente que creen que el bautismo debe ser así, que debe ser asá, que debe ser para niños, que debe ser, ¿verdad? Esas cosas, el bautismo no salva a nadie. Aquí vamos a ver el pasaje. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, la razón por qué es que ellos son hijos de Dios, número uno, es porque creyeron, porque han creído en Cristo. Número dos, porque ellos han sido bautizados en Cristo. Entonces, porque me bauticé en Cristo, ¿yo soy salvo? Es decir, si me echan el agua a mí encima de mí, ¿yo soy salvo? No, de ninguna manera. No se refiere aquí al agua, no se refiere al bautismo del agua, se refiere al bautismo del Espíritu Santo de Dios. Todos. Porque cuando creímos, nosotros, Efesios 1, versículo 13 y 14, dice que fuimos sellados con su Espíritu. Miren ese pasaje, para que quede claro. Dice, en él también vosotros, habiendo oído, Efesios 1, 13, la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, acto seguido de eso, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, cuando el Señor te salva, y una vez dimos un estudio, como 4 estudios, del proceso del Espíritu Santo de Dios, aquí en Gálatas. Y entre esos estudios vimos que el proceso de Dios es que Él te salva, primero te convence de pecado, ¿verdad? Por su palabra. Luego tú le crees al Señor, creíste, Él te convence de pecado por su Espíritu y por su ley. Tú le crees a Él, y cuando le crees a Él, entonces ahora Él lo que va a hacer es que como tú ya creíste en Él, el acto seguido del Señor es que Él te va a injertar en el cuerpo de Cristo. No te va a dejar solo. O sea, si tú creíste individualmente, lo que el Señor va a hacer es que ahora Él te toma a ti, tú no lo ves, pero esa es la obra de Dios. Él te incorporó en el cuerpo de Cristo. Y eso es el bautismo. El bautismo es que Él te injertó, te sumergió dentro de Él. Te agregó a la familia. Él te agregó, pero Él te sumergió dentro de Él. Es decir, Él te puso dentro de Él. Es decir, ahora tú estás en Él, y por estar en Él, ahora tú estás unido a Él. Así que creíste en Cristo, Él te bautizó. Y esa misma fe que tú creíste en Cristo, ¿de quién creen que es esa fe? ¿Acaso tú te esforzaste en creer? No. La fe, dice Efesios 2, versículo 8, que es un don de Dios. ¿Me entienden? Así que, por tanto, toda esta obra es una obra de Dios. Amén. Así que vamos al punto. Amén. En Corintios 11, versículo 13, primera carta a los Corintios. Sí, 11, capítulo debe ser 11, a ver si no me equivoco yo. Es 12, 13, perdón. Es primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13.
Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, otra vez aquí la palabra todos, bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Entonces se refiere justamente a esto. Porque el agua, hay muchas personas que han sido bautizadas, pero como dijo Spurgeon una vez, hay muchos que son unos pecadores remojados, ¿verdad? Porque simplemente alguna vez creyeron algo y en la emoción fueron y se bautizaron. El bautismo del agua simplemente corrobora el bautismo interior tuyo. O sea, está basado justamente en lo que tú realmente eres. Porque mucha gente se bautiza sin conocer al Señor. Simplemente oyen, se emocionan, se bautizan y se agrega el número de la iglesia. Pero no el cuerpo de Cristo, que es lo importante. ¿Me entienden? Entonces, ahí tenemos eso. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Y cuando el Señor te sumerge en Él, que te injerta en Él, ya tú estás escondido en Él. Si Él te injerta en Él, te mete en Él, te sumerge en Él, entonces ya lo que te cubre a ti es el Señor, porque tú estás dentro de Él. Y esto es lo que Pablo dice cuando dice a los Colosenses 3, de que estamos escondidos en Cristo. Porque esa forma de esconderse, el Señor mismo te escondió en Él. Y por eso estamos vestidos de Cristo. Cuando nosotros nos ven las personas, si estamos en Cristo, nosotros estamos dentro de Él, entonces la gente tiene que ver el vestuario que está por fuera de nosotros. ¿Qué vestido está fuera de nosotros? ¿Dónde estamos metidos nosotros? ¿Dónde nos injertó el Señor? En el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. ¿Me entienden? Entonces, lo que se ve afuera no soy yo. Pablo dijo, Gálatas 2:20. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué dice ese pasaje? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sí? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo. Así es, con Cristo soy juntamente crucificado. Yo estoy dentro de Él. Más Cristo. Lo que tiene que verse, por eso Pablo exhorta, dice que nos vistamos, ¿verdad? Miren lo que dice, bueno, Colosenses 3:10, para aplicar este punto. Y luego ya podemos pasar a otra parte. En 3:10 de Colosenses. Dice este pasaje, dice, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que tenemos que estar revestidos de Cristo. Es decir, dejar que Cristo se vea en nosotros. Ese es el punto aquí. Y también lo dice Romanos 13:14. Miren este pasaje. ¿Sí lo va captando, hermano? El punto es, ¿va entendiendo por qué estamos en Cristo? O sea, cuando leemos el pasaje, leemos todo en Cristo, en Cristo, en Cristo. Estamos en Él. Romanos 13, versículo, ¿qué dije? 14. Dice, si no vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, el vestuario, nuestro vestido es Cristo. O sea, lo que tiene que verse en nosotros, no yo, sino Cristo en mí. Eso es lo que Pablo quiere exaltar. Él exalta a Cristo. Miren, cuando Jacob lo bendijo Isaac su padre, él tomó el vestido de Esaú su hermano. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Ahora, el que supuestamente llevaba la bendición era Esaú su hermano, y cuando fue Jacob su hermano con él, Isaac no estaba muy seguro porque él iba a bendecir a Esaú su hijo. Pero cuando fue vestido él, entonces lo que vio él, Isaac, no fue a Esaú, no fue a Jacob, vio el vestido. A ver si entienden eso.
Y ahí vio el mismo- vestido Ahí de... mismo Jacob lo declara, dice, los vestidos, dice, ciertamente es Esaú. Sí, sí. Es Esaú, dice, pero la voz es de Jacob. Y fue la mamá quien lo ayudó a vestirse. Sí. O sea, lo vistió para que se viera como Saúl. Ahora también nosotros igual. Lo dice Jacob. El Señor nos vistió a nosotros de su Hijo. Amén. Y cuando tú vas al Padre, lo que ve el Señor no te mira a ti. ¿A quién mira el Señor? A su Hijo. Mira el vestuario que está Amén. tuyo, Amén. que es Cristo Jesús. ¿Lo ven ahí? Bendito Dios. Así que ya estamos viendo ese punto, ¿no? Eso es lo que Pablo quiere, que la mente de los hermanos de Galacia se les llene su alma completamente, que entiendan esas cosas, porque van a disfrutar la vida plenamente en Cristo, La libertad. la libertad en Cristo. ¿Me entienden? Entonces, bien, no voy a leer más, solamente leo un pasaje más en Efesios 4:24 y pasamos ya al otro punto porque quiero acabar. Dice versículo 24 de Efesios 4:24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, este nuevo hombre, que es Cristo, dice Pablo que nos vistamos de él, porque a veces nos desvestimos, ¿verdad? Y la gente lo que va a ver va a ser nosotros. Y Cristo está escondido en nosotros. Lo escondemos y no se ve. Y Pablo dice, vístanse de Cristo. Si tienen que vivir la vida de manera que en ese vestuario se vean algunas cosas, como por ejemplo esta. Dice según Dios en la justicia y santidad. Esas dos cosas tienen que verse en ese vestuario. Tiene que ver la justicia y la santidad. Entonces, cuando se ve al Señor Jesucristo, Dios Padre lo ve justo y lo ve santo. Porque ningún injusto y ninguno que no sea santo irá con Dios. Pero cuando el Señor te mira a ti, tú estás en Él, y mira al Señor, te ve santo y te ve justo. Amén. Bien, ahora sí. Brother, voy a- Sí, ¿cómo no? quería nomás leer, son 3 versículos, pero 2 están en Romanos 6, 4, 5, tocante Oh, qué el bueno, bautismo. hermano, qué bueno si yo tenía este pasaje. Tocante el bautismo, dice, Sí, sí, sí. es que eso es de gran importancia. Sí, sí. Como digo, no somos salvos por medio del bautismo, ¿no? Exacto, sí. Sino porque aceptamos a Cristo, pero el bautismo es tan importante, es de gran importancia, porque eso nos enseña que estamos siendo sepultados, y como dice aquí el versículo dice, empezando en 4, dice, Romanos 6, 4 y 5, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dice el 5, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Dice también en Colosenses 2:12, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en Él en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Amén. Es de gran importancia. Muchos piensan que si me bautizo, no, primero es el acto de recibir a Cristo Jesús, pero el bautismo es de gran importancia también, porque estamos enseñándole frente a la gente que no nos avergonzamos, y también Exacto. que fuimos sepultados. Por eso el acto de Sumergirte. sumergir Así es. abajo el agua, nos están sepultando con Cristo y resucitamos en nueva vida. Es de gran importancia. Así es, básicamente. Sí. Entonces, bueno, ese es el punto. Aquí este pasaje hablamos del bautismo del Espíritu, porque el bautismo en agua es una orden de parte del Señor. Ujú. Pero eso nada más es como un acto de obediencia que tenemos que hacer porque el Señor lo mandó de esa manera, ¿verdad? Pero la realidad está en el bautismo de nosotros, que el Señor lo hizo y se experimenta en nosotros, ¿verdad? Entonces, pero el bautismo en agua tiene que hacerse porque es un mandato, y quien no lo lleva a cabo está en desobediencia al Señor.
Eso es algo que está claro ahí en la Está palabra de Dios. confirmando. Así es. Está confirmando. Bien. Ahora, hermanos, vamos a seguir acá, ya voy a acabar. Dice el versículo en Gálatas capítulo 3, dice, ya hablamos de que están en Cristo, de cómo somos hijos de Dios, que todos por la fe, ¿verdad? Todos por la fe y también por el bautismo. Dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, una vez que ya estamos en Cristo, que estamos en Él, ya no hay barreras sociales. Ya no hay absolutamente nada aquí. En Cristo ya no hay diferencias sociales. Ya no hay también diferencia de razas. Porque si, cuando vemos el pasaje aquí dice, no hay judío ni griego, aquí ya no hay diferencia de razas, sí son razas. Y cuando dice no hay esclavo ni libre, aquí son las clases sociales. ¿Lo entienden? Y cuando aquí hablamos de varón y hembra, tampoco no hay sexo. Y este pasaje, versículo 28, es el pasaje que se ha invocado para poder sustentar las mujeres que son pastoras, ¿verdad? Sustentan en esto porque dicen este pasaje que no hay varón ni mujer, ¿verdad? Y está mal comprendido. No voy a hablar de eso porque nomás quiero mencionarlo, porque ya no tengo tiempo. Pero nomás quiero que sepan esas cosas. Entonces, en Cristo, todas las barreras sociales, las diferencias de sexo, todas las diferencias de raza. Por ejemplo, cuando Jesús vino a este mundo, Él predicó solamente a los judíos. Él no predicó a los gentiles. Él predicó nada más en su nación. Ahí estuvo en Jerusalén. No salió. Excepto que se acercó ahí por ahí a Sirofeniza. Aquí la mujer Sirofeniza es un momento cuando se acerca un poquito una gentil, viene y se pasa para acá. Pero solamente. Pero entonces los gentiles, esa es la orden de Dios, de que los gentiles salgan a predicar el evangelio. Luego dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Así que, hermanos que están aquí, dice el apóstol, si ustedes son de Cristo porque por la fe creyeron en Él, porque fueron bautizados, porque no hay sexo, porque no hay diferencia de raza, ni tampoco hay diferencias sociales, o sea, en Él estamos. Entonces, si somos de Cristo, pues ciertamente somos linaje de Abraham. Ese era el punto que Pablo quería exponer. Es decir, somos descendencia de Abraham. ¿Usted cree que es descendencia de Abraham? Sí, señor. Sí, señor, así es. Perfectamente bien. ¿Por qué? Porque tenemos esta promesa de la fe. Es la promesa que viene de Abraham. Cuando la gente se salvaba por la fe que Dios le dio a Abraham. Cuando la ley vino, esa no funcionaba para eso. Toda la gente que fueron salvas fueron por la fe que tenía Abraham. Y así que cuando la gente oraba en el Antiguo Testamento, no oraban en el nombre de Cristo. Usted nunca va a ver a Moisés que ora en el nombre de Cristo. Señor, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que... No. ¿Cómo oraban ellos? Oraban invocando a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque ahí estaban las promesas. Así que eso de las promesas donde está basado. Así que somos linaje. ¿Y qué palabra, no? Linaje. ¿Qué palabra tiene la palabra? Que somos linaje. Y linaje de Abraham. No cualquier linaje. Entonces, hermanos, aquí termino yo. Porque ya, al menos ya queda claro como conclusión de que somos de la fe. El Señor nos bautizó, nos injertó en su cuerpo, nos vistió y ya quitó toda diferencia. Es decir, cualquier persona, por ejemplo, si ustedes leen Hechos capítulo 13, allí menciona 7 profetas y entre eso había uno que era un níger, le llamaban níger, y la palabra níger era un negro. Entonces, ahí también había un negro. Y ahí no había diferencias sociales, no había diferencias en ese tipo de cosas. Entonces, hermanos, nomás la pregunta, porque el texto que leímos aquí es en Cristo y en Cristo. Pero la pregunta es para cada uno de nosotros,
¿Estamos en Cristo? Si estamos en Cristo, lo tenemos todo. No estás en Cristo, no tienes absolutamente nada. Lo que tienes es la enemistad con Dios y su ira sobre ti. Así que aquí termino. ¿Verdad?